bienvenidos a una nueva emisión de En órbita que busca permanentemente personajes a los cuales podamos exprimirles el cerebro de manera que podamos celebrar milagros como el talento, el carácter, la visión. Y en este caso tenemos con nosotros a Jorge Ali Triana. Jorge Ali, bienvenido a En órbita. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá. No, a ustedes por venir a visitarme. Vamos a voltear, pensaba empezar por el comienzo, por tus inicios, pero empecemos por tu relación con la televisión. Sí, mi relación con la televisión es casi como la historia de la televisión. Sí, porque la televisión se inaugura en Colombia el 13 de junio de 1954, al primer año del gobierno de Rojas Pinilla. Y yo estaba en el colegio, era un niño. Y vi en un programa que se llamaba El Mundo del Niño a un compañero mío de colegio, que se sentaba a 2 pupitres del lado mío. Y eso me pareció absolutamente mágico. Uno siempre veía gente que nunca veía en la calle, pues en las películas. Pues la gente de la televisión, ¿no? Sí, ¿no? Y eran como fantasmas. Pero ver una persona que sale en la pantalla y que está al lado de uno me pareció como absolutamente inverosímil. Y le pregunté, ¿y usted cómo hizo para esto? Dijo, no, es que yo estoy en un grupo de teatro que se llama el Grupo Escénico Infantil del Profesor Pulido Telles. Y dije, yo quiero ir allá. Y me llevó. Eso, creo que yo tenía unos 12 años, algo así. Y desde ese día no he hecho otra cosa en mi vida. Ya, apasionado por el... Sí, no, ahí empezó. Y desde el principio me gustó el trabajo. O sea que mi relación con la televisión ha sido... Yo hice, mire, yo fui actor cuando la televisión era en vivo y en directo. Como un teleteatro, pues. Como un teleteatro, Ajá. sí, se ensayaba con cámaras por la mañana, y por la noche se emitía el programa en directo. Inclusive los comerciales se hacían en directo. Ah, claro, un fondo y para sus problemas. Sí. Y hice después, cuando se grababa el programa, pero al aire. Cuando estaba saliendo al aire, se grababa. Así hice una telenovela que se llamaba El Buen Salvaje, sobre una novela de Eduardo Caballero Calderón, que protagonicé tan pronto regresé yo de Europa de estudiar. Y hice teleteatros con el TPB. Después grandes series como Revivamos Nuestra Historia, Los Pecados de Inés de Hinojosa, Baten al León, Castigo Divino, telenovelas, de todo. O sea que mi relación con la televisión, yo nací en eso prácticamente. Entonces, ¿tú crees que sí hay posibilidades en la televisión? O sea, ¿sí existe la posibilidad en la televisión comercial de innovar, de hacer, no sé, humor, de crear nuevos espacios? ¿O será que por siempre va a ser todo reality? O sea, ¿cómo vamos a...? Pues yo creo que quedan rendijas, quedan espacios para hacerlo, ¿no? No podría quejarme. Yo, por ejemplo, yo acabo de hacer una serie en que nos empeñamos en hacer una investigación seria, en ver ese tema de la guerrilla y del narcotráfico desde otro ángulo, como Comando Élite, ¿no? A mí me pareció que eso estaba en el orden de la televisión que ha hecho toda la vida, ¿no es cierto? Y hay cosas muy buenas, yo creo que hay cosas muy buenas. Quizás este tema del narcotráfico, pues que nos bordeó por tanto tiempo y nos sigue abrazando, desafortunadamente, pues es un tema que tiene que aparecer, ¿no? Tengo mis dudas a veces y no creo que nadie tenga la intención de heroizar, ¿no?, al bandido. Pero de todas maneras, el protagonista de una aventura dramática se convierte en héroe, ¿no? De una u otra forma, claro. Se convierte en héroe. Entonces, en ese tema hay un peligro de que los niños, yo he visto niños jugando a Pablo Escobar, ¿no? Porque se crean como unos prototipos modélicos, ¿no? Pues un tipo que ordena en la vida cuál mujer quiere, qué auto quiere, qué casa quiere, a quién perdona vidas, o no, que es peor. Perdona, Sí. o acaba con las vidas, generalmente es lo que hace. Pues en la mente de un niño puede ser un personaje para imitar, ¿no?
la distancia crítica para tratar esos temas es muy complicada. Hay una especie también de hipocresía social. Ajá. La gente se rebela y habla contra un material de ficción, como es un dramatizado en la televisión, pero contra ese hecho real en la vida Nadie dice nada. Nadie dice nada. De acuerdo. ¿No? Sí. Entonces ahí hay una... la ficción no puede tocar la realidad. La realidad le podemos poner una cortina. ¿Ah? Podemos tapar todo, podemos ponernos una máscara, que es una actitud muy nuestra, de no mirar con profundidad a los problemas, de negarlos, de no tener memoria histórica. Y se le adjudica una responsabilidad al dramatizado o a la ficción y no a la realidad. Sí. ¿No? ¿Cuál es el gran aporte que trajo a todo tu trabajo haber estado específicamente en Checoslovaquia? Bueno, todo el teatro de Europa Central, Alemania, Polonia, la República Checa, Eslovenia, los serbios, tienen el teatro como una columna vertebral de su cultura. Por ejemplo, te cuento una historia. En Praga, durante el Imperio Austrohúngaro, el checo como idioma no era oficial, era el alemán. Esto hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, que se hace la Primera República. Y el Teatro Nacional en Praga lo construye la gente los domingos llevando ladrillos. Y van a trabajar como obreros y a construir el teatro para poder oír checo oficialmente en un espacio público. Un cuento muy bonito. Claro, pues le sirve para preservar... Entonces tiene una connotación muy grande. O sea que hay una tradición teatral maravillosa, ¿no? Con una cultura teatral, y para el público es un acto de afirmación cultural y nacional ir al teatro. Yo estuve en la Escuela Superior de Artes y hice las dos facultades simultáneamente, la de teatro y la de cine y televisión. Y pues uno tenía más profesores que compañeros en el aula. Lo mismo, tenías todos los materiales fílmicos, laboratorio, todo para filmar. Y tenía un teatro, el Teatro Disc, para montar sus obras. O sea que era unas escuelas maravillosas. Creo que fue un momento muy hermoso. Coincidió con la caída del estalinismo, la llegada de Dubček al poder, y una especie de renacimiento, una discusión amplia en la universidad sobre el papel y el objetivo del arte, ¿no? Se discutía que era casi como un renacimiento en el teatro, en el cine. Fue una década maravillosa en el cine, con Shorman, con Milos Forman, con La Jitilova, con Jerry Menzel, que ganó hasta Oscar con una película saliendo de la escuela, como Trenes sigilosamente vigilados, basado en una novela de Hrabal. Esa es la experiencia checa. Allí se gestó, como tú bien dices, con Rosario Montaña y Jaime Santos, que estábamos los tres estudiando en la misma escuela. Concebimos la idea de fundar un teatro al regresar a Bogotá, y fundamos el TPB, el Teatro Popular de Bogotá, que duró abierto hasta casi el año 2000, hasta 1998, algo así, desde el 68. ¿Sobre qué base se fundó el TPB? O sea, ustedes lo pensaron, vamos a hacer un teatro que funcione así. Y sobre todo, y lo digo yo, además pensando en el contexto, porque Colombia, a diferencia de Checoslovaquia, no tiene unos presupuestos gigantescos para la creatividad. El trabajo creativo está mediado por una serie de necesidades como urgentísimas, pero al mismo tiempo hemos logrado generar un teatro muy sólido. Y nosotros veníamos precisamente de lo que decía anteriormente, de la discusión en la universidad sobre el papel del arte. Vinimos con una propuesta de hacer un teatro popular. ¿Qué consideramos un teatro popular a diferencia de un teatro comercial? El teatro comercial es aquel teatro que piensa como en las fauces de la taquilla, ¿no? De hacer las concesiones más
burdas, al chiste barato, a la cosa elemental, aquella cosa que no tiene ningún compromiso con la reflexión, con el pensamiento, con el goce estético. Y un teatro popular, lo considero yo, es un teatro que tiene múltiples lecturas, que lo puede disfrutar un hombre medianamente culto o con muy poca cultura, porque tiene una lectura en su argumento, en la composición dramática, la puede disfrutar un intelectual muy complejo. Es un teatro que puede llegar a todos los públicos y tiene sentido, mueve la conciencia, lanza preguntas, expande el corazón, produce sentimientos e interrogantes. Y entonces, para eso que considerábamos que era importante valernos del repertorio universal, los grandes clásicos, ¿no? Para formar público. Y comenzamos haciendo a Maquiavelo, a Goldoni, a Molière, a Shakespeare, autores contemporáneos, Ibsen, Chekhov, Arthur Miller, creaciones del mismo grupo, como I Took Panamá, Toma tu lanza Sintana, en fin, hacer un repertorio muy amplio, ¿no? Y que siempre llevara dentro de sí un contenido para enaltecer los valores humanos y la dignificación del hombre, un teatro humanista. ¿Tú siempre fuiste director? Para ti, haber actuado, haber participado como en todas las partes de la cadena, ¿te permitió simplemente llegar a cumplir ese objetivo? Pero mira, definitivamente siempre me interesó eso, desde el principio. Cuando yo entré al grupo escénico infantil, mi padre era pintor, y gran pintor, y yo lo acompañé un par de veces a hacer unas escenografías. Le hice una escenografía a Delia Zapata Olivella en el Teatro Colón para su ballet. Y recuerdo que eran unos telones gigantescos, pintados en papel, como el teatro del siglo XIX español, ¿no? Sí, exacto. Se llamaban los rompimientos, ¿no? Entonces había que pintar los fondos y también unos rompimientos que eran como las patas. Y eso lo pintamos en la guardilla, en el techo, encima de la araña del Teatro Colón. Allá se pintaban, se empataban las brochas con un palo largo. Y él me ponía a dar fondos. Yo te estoy contando, tendría yo unos 8 o 10 años. Y me pareció mágico el teatro, todo lo que es por dentro, ¿no? Lo que es entre telones, la trasescena. Y adquirí como... sigue siendo muy mágico. Yo me paseo hoy en día por los camerinos y por entre telones. A veces veo la función, o la siento, o la respiro, caminando, no viéndola desde el espectador, y es una sensación muy especial, que viene desde la infancia. Pero aquí viene eso, que cuando yo entré al grupo escénico infantil, inmediatamente quería estar en eso, haciendo escenografías. ¿Ah? Estar claro, estar detrás, en la estructura. Detrás, y desde el principio me metí en eso, y vi claramente que a mí la actuación no me interesaba. Que me interesaba ver todo desde afuera y componer, hacer escenografía, dirigir. Y además soy muy mal actor, ¿no? ¿Sí? Sí, porque para eso se necesita mucha concentración, ¿no? Y no estar pensando, y yo tengo ya la mirada, que estoy mirando es al otro, ¿qué está haciendo? ¿No? Si la luz entró, no entró, si este efecto sonoro entró, no entró, y así no se puede actuar. Para actuar hay que estar pendientes del otro y oyéndolo como si fuera la primera vez, ¿no? ¿Cuál es tu relación con la literatura? ¿Lees permanentemente? ¿Lees solamente con el objetivo de buscar historias sobre las cuales montar cosas? No, ¿Cómo es? Leo para divertirme. Ajá. Sí. Para mí la novela, la biografía y la historia me producen un gran placer. Y lógicamente la novela también, ¿no? La novela, sobre todo la novela latinoamericana y colombiana,
que ha sido fuente de material de trabajo mío, que he intentado en varias cosas, en el teatro, en la televisión y en el cine, trasladarlas al otro lenguaje, al lenguaje televisivo, cinematográfico o teatral, ¿no? Y creo que eso ha caracterizado los últimos 20 años de mi trabajo. Más bien esa ha sido la tendencia. En este momento tengo, por ejemplo, una puesta en escena de Pantaleón y las visitadoras, la novela de Mario Vargas Llosa, en el Teatro Cafam de Bellas Artes. Tengo también simultáneamente en Lima, en el Centro Cultural Británico, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, que va hasta el 15 de diciembre. La estrené en septiembre en Lima. O sea que ahí hay dos ejemplos claros, pues, de mi pasión por la... Y digamos, en la televisión recuerdo haber hecho telefilms como No morirás, de la novela de Germán Santamaría sobre la tragedia de Armero, o El Cristo de espaldas de Caballero Calderón, Los pecados de Inaida Hinojosa de Próspero Morales Pradilla, Baten al León de Jorge Ibargüengoitia. Pues Comando Élite es una adaptación de Castro Caicedo. Sí, Comando Élite es una dramatización de la investigación de Germán Castro Caicedo. O sea que la literatura, sí, efectivamente, la leo siempre. Muchas veces no puedo evitar la mirada de director y de caníbal, pensando esto cómo lo haría. Desentrañarlo. Sí. A ver, ¿cómo me gustaría verlo? Pues me gustaría hablar sobre Dramax porque tiene muchas cosas interesantes. Una es lo que tú me estabas diciendo antes, aquí por fuera de cámara, sobre controlar todas las partes del proceso, que me parece muy interesante porque ahora de verdad se concibe la televisión como una maquila. Y por otro lado, me interesa como esa faceta del negocio familiar, hacer empresa creativa en Colombia, no sé, hay muchas cosas que entran a mediar en la creación de Dramax como una empresa. ¿Cuándo empezaron? ¿Cuándo la fundaste? Hablando con mis hijos y con mi esposa, con Pilar Manrique, que es una empresaria muy vigorosa, me dice: ¿usted qué hace? Pues invéntese el proyecto y ármelo. ¿Ah? Entonces decidimos con mis hijos fundar esta empresa. Estamos en el patio de la casa de Dramas. Entonces decidimos, bueno, vamos a armar esto y vamos a hacer las tres cosas que sabemos hacer. Vamos a hacer teatro, esta es la segunda obra que hacemos. Vamos a hacer televisión y vamos a hacer cine. Y inclusive entramos, porque yo tengo hijos de todas las edades, entonces hay unos que son de la generación de las páginas web y de las series web. También hemos explorado en internet. O sea que es lo que yo la he dominado como una productora boutique. Que tengamos el control de todos los productos. Y que, lo que tú decías, tengamos el proceso completo. Y pues trabajo aquí con mis hijos y mis hijastros, ¿no? Es una gran familia. Es una gran familia. Yo leí sobre eso, sobre las reuniones, es una trianada, o sea, es sí, una gran reunión familiar. Sí, yo tengo una mesa ya bastante grande, con nietos y yernos y nueras, de todo. Yo digo que desde niños metidos en esto, ¿no? Viendo grabaciones detrás, entre telones. Rodrigo cuenta que sus juguetes eran la espada de Ricardo III, la calavera de Hamlet. Entonces, pues de todas maneras sí es un mundo muy atractivo, es muy lúdico, sí, lúdico, y eso de tener uno la posibilidad de ser niño toda la vida es fantástico, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge, y muchísimas gracias por esta entrevista. Pues bueno, de verdad que muchas gracias. ¿Quisieras decir algo para cerrar? No, que gracias y felicitaciones a ustedes por estar haciendo esa televisión que necesita el país. De verdad veo mucho los canales públicos. Señal Colombia la veo mucho,
Hace poco inclusive hice un documental ahí para Señal Colombia. Muy bien. Y 60 años al aire. 60 años, de los el de la historia, porque yo lo había hecho el de los 50, ¿no? Entonces creo que esta es la última vez que hago. Yo creo que en los 70 ya no lo voy a hacer. ¿Ah? No, pero ojalá te le midas. Sí, entonces hice un recorrido por toda esa historia de la televisión que es maravillosa, ¿no? Señores, pendientes. Esta entrevista alcanzó a tener nubes, sol, alarma, conato de lluvia, pero ustedes la pueden ver completa así, con todos los climas, en www.enorbita.tv, porque en televisión solo dura 12 minutos. Hagan lo posible por mantenerse vigentes, por favor, porque la cultura sobrepasa todo, incluyendo a En órbita. Y nosotros nos vemos en la próxima. Hasta luego.